Por reverencia a la palabra, nos vamos a colocar en nuestros pies. Voy a leer un versículo y usted me acompaña en el siguiente. Dice la palabra del Señor: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Tomemos asiento. Mira al que está a su lado y dígale, ojo con el ojo. Pero tiene que hacerle así, ojo con el ojo. Así se titula esta predicación, ojo con el ojo. Nicole Sadunaite es una mujer lituana. Es una mujer que trabajaba en una emisora de radio y fue juzgada por llevar la crónica de la Iglesia Católica en Lituania. Era una mujer que trataba de informar acerca de cómo el comunismo estaba afectando seriamente la Iglesia Católica y estaba prohibiendo algunas manifestaciones de la misma Iglesia. Esta mujer fue capturada por la KGB y fue llevada a un lugar de tortura. Ella fue cogida sola y fue llevada a aquel lugar para que pudiera delatar a las otras personas que junto con ella trabajaban llevando esta crónica de lo que estaba viviendo la Iglesia Católica. Yo he podido ver algunas películas de acción donde a un espía lo coge el bando contrario y lo empieza a torturar. Y hay diferentes métodos de tortura. Yo la otra vez escuchaba que, no sé si es verdad o no, pero lo escuché, que uno de los métodos de tortura que utilizaban era colocar agujas entre las uñas. Entre la uña y la carne colocaban agujas. Hemos visto que a algunas personas les ponen choques eléctricos. Yo no sé si alguna vez usted ha rozado con alguien y le ha pasado corriente, que es uno medio lo toca y es un corrientazo. Ahora imagínense algo mucho más fuerte, golpes, maltrato psicológico. Vi una vez también que a un hombre lo metieron como en una cámara metálica y le pusieron luces de reflector dentro con huecos así de pequeños. Y las luces calentaban tanto esta lámina que aquel hombre obtuvo quemaduras. Yo no sé si las más complicadas son las de primer o tercer grado, creo que son las de tercer grado si no estoy mal. Y aquel hombre salió con hartas ampollas en el cuerpo. Entonces por un instante imaginemos lo que esta mujer tuvo que vivir. Y a aquellas personas no les interesaba si era una mujer o era un hombre. Ellos solamente querían saber quiénes eran las demás personas que junto con ella llevaban las crónicas de la Iglesia Católica en Lituania. Cuando llevaba 3 meses de capturada, fue llevada a un juicio obviamente totalmente injusto. Y cuando le dieron la palabra para defenderse, porque ella rehusó a tener su propio abogado, dijo lo siguiente:
quiero comenzar diciendo que os amo a todos como a mis hermanos y hermanas. Y si fuera el caso, no dudaría en dar la vida por cada uno de vosotros. Este es el día más feliz de mi vida. Duró capturada o en la cárcel, cautiva, 3 años más, para un total de 6 años. Y lo que más me sorprende es que después de 3 años de tortura, aquella mujer pudo pronunciar unas palabras tan bonitas y tan especiales para personas que le habían hecho tanto, pero tanto daño. Solamente alguien que ha estado en una cárcel algún tiempo sabe lo que le han robado. Y una persona quizás puede aguantar maltratos, malas palabras, pero el tiempo que se le quita a una persona no se recupera. Y aquella mujer tenía un corazón totalmente sano, aún en contra de las personas que le habían hecho daño. Y estaba muy feliz, ¿sabe por qué? Porque pudo soportar el maltrato y no delató a ninguno de sus compañeros, porque ella sabía que si lo hacía, la obra de la crónica que estaba llevando acerca de lo que estaba pasando con la iglesia se iba a detener. Y mis hermanos, nosotros acabamos de leer un texto que el Señor Jesucristo está dando. Mateo 5 es conocido como el Sermón del Monte, el 5, 6 y 7. Es un sermón que el Señor empieza a dar a nivel general. Entre las personas que lo están escuchando en primera instancia están sus discípulos. Los discípulos de Jesucristo están con él. Muchos dicen que el Sermón del Monte sirvió como base para lo que sería el futuro ministerio de los discípulos. El Señor da el Sermón del Monte de manera como lo estamos haciendo en este momento, y después empieza a enseñar desde el punto de la acción, desde el punto del hacer. Y junto a los discípulos también la palabra nos cuenta que hay una gran multitud, entre las que se encuentran muchos judíos, muchas personas que sabían acerca de la ley. Y entonces el Señor se empieza a dirigir a estas personas, porque lo primero que Él dice es: oíste que fue dicho. El Señor no le diría esto a una persona que no sabe de qué van a hablar, ¿cierto? El Señor sabe que quienes lo están escuchando, en su gran mayoría, conocen la ley de Dios a través de Moisés. Y por eso Él inicia diciendo: oíste que fue dicho. Y a partir de ahí, quiero iniciar diciendo que pensar de los demás sin la mirada puesta en Cristo puede llegar a ser catastrófico. Pensar en el hermano que está a su lado sin usted tener la mirada puesta en Cristo puede ser catastrófico para su vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor va a empezar a explicar algunas cosas acerca de la ley. Y entonces Él dice: oíste que fue dicho. Ahora sí, ojo por ojo y diente por diente. Esta ley a la cual el Señor se está refiriendo está en Éxodo 21 y Levítico 24. Cuando usted quiera puede pegarse una leidita. Es algo que se conoce como la ley del talión o la ley de la restitución. Y el Señor les dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es una frase que nosotros hemos escuchado muy comúnmente también en el ardor, en el adagio popular, ¿cierto? Decimos ojo por ojo y diente por diente. Y hay canciones que retratan eso, dice. Y muchas personas dicen: pues si a usted le hicieron eso, pues usted hágale lo mismo, para que esa otra persona pueda sentir lo que se siente. Y es que, mis hermanos, la ley dada a Moisés buscaba que no se generaran venganzas, sino compensaciones. El problema es que en aquel tiempo malformaron la ley. Y entonces, en vez de buscar la restitución, se empezó a buscar la venganza contra lo que le hacía el otro. En vez de aplicar la restitución,
querían aplicar una venganza directa y aún incluso mucho más fuerte a el daño recibido. Entonces pasaba que si alguien cometía un error contra el otro, sencillamente el otro quería era venganza. Y mis hermanos, antes de nosotros conocer a Cristo, quizás éramos bien vengativos. Yo he escuchado a personas a las cuales un día en la relación se les fue infiel. ¿Y qué es lo que dicen las amigas de la mujer? ¿Usted es bien boba? Pues hágale lo mismo. Hay una canción que dice: golpe con golpe yo pago, y beso con beso devuelvo. Y dice la palabra dice la canción: y esa es la ley del amor que yo aprendí. Aprendió mal aquel hombre. Toca llevarlo a Mateo capítulo 5 versículo del 38 al 48. Entonces en aquel tiempo pasaba que utilizaban esta ley para, de una manera vengativa, incluso pedir más o tomar acciones de retaliación contra la persona que había tristemente herido o lastimado a la otra persona. Y mis hermanos, si nosotros somos sinceros, el ser humano ha tratado de vengarse de los agravios, de las heridas que otras personas les han hecho. Y han tratado de vengarse para poderse sentir aliviados. Hay personas que son tan perversas que planean las venganzas. O sea, les hacen algo y en su mente maquinan cómo poderle hacer daño al otro. Y lo piensan y lo estructuran y hacen todo lo que esté en sus medios para poderle hacer daño directo a la otra persona. Gracias a Dios, en esta iglesia hemos aprendido que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Sí saben quién dijo eso? Un filósofo que hacía eso. Y si uno se pone a pensar, son frases o palabras muy sabias, porque la venganza lo que hace es generar en nosotros un odio, un resentimiento, una amargura. Y ¿sabe qué? Hasta usted se puede estar enfermando por estar guardando un sentimiento de odio, y la otra persona puede estar totalmente relajada porque no sabe. Y como cristianos tenemos que entender que esos sentimientos no está bien anidarlos en nuestro corazón. El Señor nunca ha sido vengativo para con nosotros. Y nosotros dijimos que teníamos que ser imagen y semejanza de Él. Así que mis hermanos, si usted estaba anidando en su corazón ese sentimiento contra alguna persona, yo le pido en esta mañana que lo deje a un lado y que entendamos que al Señor esas cosas no le agradan. Y Él sigue diciendo, ¿no? Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La palabra también lo dice. Versículo 43, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo. Mire, hasta aquí esa sí era la ley. Amarás a tu prójimo, eso lo dice el Señor. ¿Sabe qué agregaron los hombres después? Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: pues si es una ley de compensación, pues tiene que haber algo al otro lado. Amar al prójimo es muy fácil. Incluso se nos hace un deleite. Los que estamos casados sabemos que amar a nuestra pareja es un deleite, ¿cierto? Bueno, me extraña que nadie haya dicho amén. Cuando usted se levanta y observa esa bendición que el Señor le dio, usted no hace: Dios mío. Usted la mira y la contempla dormir. Yo sé que los hombres de esta iglesia son los que las miran y las acarician y les dicen: mi vida, buenos días, ya es hora. Triste por aquellas mujeres que el buenos días es un empujón y un sacudón. Hola, despiértese que le cogió la tarde. Amar a nuestros hijos es fácil. Así nuestros hijos cometan errores, ¿cuánto no los amamos?
La parábola del hijo pródigo dice que el padre amaba a su hijo y que él hubiera salido a su encuentro. ¿Sabe qué quiere decir? Que él todos los días se asomaba por la ventana, al borde del camino, a esperar si algún día ese hijo que se había ido regresaba. Y cuando lo ve, salió corriendo, se levantó el manto y salió corriendo. Amar a los que están con nosotros es más fácil. Y hasta ahí la ley es muy fácil de aplicar, ¿cierto? Pero el Señor dice, y amarás también a tus enemigos. Hasta ahí ellos habían planteado la ley de una manera muy fácil de hacer. Pues si nosotros lo hacemos así, amar a los que es fácil de amar y odiar o aborrecer, porque es que aborrecer es una palabra de un calibre grueso. Mis hermanos, ¿usted qué aborrece? El pecado, ¿cierto? Ahora, ¿somos sinceros y aborrecemos el pecado? Hay pecados que sí aborrecemos y otros que quizás no tanto. Y nosotros debemos aborrecer el pecado en general. Ahora, hay cosas que son feas, ¿cierto? Hay cosas que usted aborrece. Cuando usted ve una injusticia, usted aborrece eso, ¿cierto? Usted aborrece que a una mamá la atraquen por robarle un celular y la maten, dejando a unos hijos huérfanos. Eso genera en nosotros como un repudio. Dios nos guarde a nosotros de tener aborrecimiento para otras personas, porque ¿sabes algo? La otra persona también es creación del Señor. Y entonces el Señor dice, bueno, y ustedes escucharon, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Eso lo agregaron los maestros de la palabra con el pasar del tiempo. Y quiero decirle algo, esto sin darnos cuenta nosotros lo hacemos. Aquí en la iglesia amamos a todo el mundo, pero hay veces salimos afuera y vemos a alguien que está por allá vestido todo en negro, con tatuajes, una expansión acá que parece un tubo PVC de cañería de aguas lluvias, un piercing acá, aretes acá. Y hay veces los miramos como el diablo en persona. Yo me pregunto, ¿cómo miraría Jesucristo a esa persona? ¿No estamos actuando igual que los fariseos? ¿No estamos actuando de la misma manera que el Señor reprochó hace 2000 años? ¿No se supone que somos el reflejo de Cristo para las personas que no lo conocen? Si no manifestamos nosotros amor, ¿de quién más van a recibir ellos amor? Si somos los supuestos llamados a reflejar el rostro del Señor. A veces decimos, yo no aborrezco a nadie, pero con nuestros comentarios de otra persona estamos haciéndolo. Con nuestros pensamientos lo estamos haciendo. Y el Señor dice, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese aborrecer fue algo añadido, no está en la ley. Lo primero sí está en la ley. Y mis hermanos, nosotros no nos podemos acostumbrar a vivir según las leyes creadas por los hombres y olvidarnos del diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y usted dirá, ay, pero es que eso es la ley del antiguo. Y yo le tengo que decir, sí, pero no podemos obviar toda la ley del antiguo, porque si el Señor lo dijo, hay muchas cosas establecidas allí que hoy, si se cumplieran, servirían para tener una sociedad que viva en integridad y en rectitud. Entonces no podemos pensar que eso solamente fue escrito para antes, porque sencillamente nosotros no podemos vivir nuestra vida dejándonos guiar solamente por las leyes que el hombre crea, porque si eso fuera así, entonces para nosotros como cristianos sería legal el aborto, sería legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. No podemos decir, ay, yo solamente me rijo por las leyes del hombre, cuando el Señor también estableció unas leyes para todos y cada uno de nosotros. ¿Y sabe algo? Estas leyes sí que sirven para edificar
a las personas. Sí que sirven para poder llevar a un pueblo a los pies de Cristo. Ahora sí, vamos a entender lo que el Señor quiso decir a cada una de las cosas, porque pareciera que el Señor lo que hubiera querido decir es que debemos dejarnos maltratar y ser víctimas pasivas, ¿cierto? Cuando uno lee esto de afán pareciera que fuera así. Dice, oíste que fue 8, pero el verso 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve y ponle también la otra. Mire, mis hermanos, el Señor muchas veces dijo, y tienen que resistir al maligno. Y aquí pareciera que hubiera una contradicción, porque la palabra dice, no resistas al maligno. Y el no resistir al maligno aquí quiere decir que no debemos igualarnos a la misma ofensa que nosotros estamos recibiendo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Es como el que va conduciendo. ¿Cuántos conducen? Carro, motocicleta, lo que sea. Todos nosotros conducimos algo. Usted va por su carril muy normal, escuchando música cristiana. Jesús Adrián Romero salió de un culto ministrado donde le dijeron que usted tenía que amar a sus enemigos, y entonces como usted tiene que amar a sus enemigos, lleva a su suegra a almorzar, la echó en el mismo carro para demostrar que usted es un buen cristiano, y usted va tranquilo, y de repente le pegaron una cerrada, pero es que usted, mejor dicho, por poquito, y le pega al otro. Si nosotros decimos que no debemos resistir al maligno, ¿qué tendríamos que hacer entonces en ese caso? Una persona del común, ¿qué haría? Diría, este es mucho hijo del Señor, y coge el carro y va adelante y lo cierra, ¿cierto? Eso es lo que una persona haría, y diría ojo por ojo, diente por diente. Pero la palabra nos dice que nosotros no debemos igualar la ofensa que estamos recibiendo a la misma persona para hacerle lo mismo. Entonces sencillamente yo me quedaré quieto y seguiré conduciendo mi carro de la manera más tranquila, sabiendo que todo fue por culpa de llevar la suegra adentro. No, mentiras. No tiene nada que ver. Y usted seguirá su camino. Y no se dejará robar la paz, no se dejará robar la tranquilidad, porque eso significa no igualarnos, porque cuando eso pasa, entonces sencillamente nosotros nos enfurecemos, nos airamos y hacemos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Poner la mejilla no significa dejarnos golpear, mis hermanos. No significa dejar vulnerar sus derechos, su integridad como persona. Cuando Jesús se refería a esto, se refería a un gran insulto contra una persona. Porque para el abuso físico ya había una ley establecida. Para el abuso físico ya había una ley. Cuando el Señor le dice, si a ti te abofetean, te cachetean, Él estaba diciendo, si a ti en algún momento te dan un gran insulto, ¿qué tienes que hacer? Ponga la otra, pero no físicamente para que le den, porque yo me di cuenta que hay algunas mujeres que acá le dijeron al esposo, ¿sí ve que es bíblico? Que cuando yo a usted le levante la mano, usted tiene que poner la otra. No, el Señor aquí está hablando de aquellos grandes insultos o grandes provocaciones a nosotros. Hay muchas personas que son muy calmadas. Yo me he dado cuenta, hay personas a las que las tratan mal, les dicen cosas y tratan de incitarlos a la violencia, y esas personas se quedan igual que nosotros, ¿cierto? Triste que a nosotros nos digan algo y nosotros hasta misa.
Usted puede ir en el Transmilenio, acabó de lavar sus tenis blancos, que son en tela, cordones blancos limpiecitos. Y usted se sube en un Transmilenio, Portal del 20 de julio, 6 de la mañana. Que eso es desocupado. La gente dice, siga usted, y el otro, no, después de usted. No, qué vergüenza, siga usted primero. Yo he visto que en los Transmilenios se suben y eso es como cuando sueltan las reses, que abren esas puertas y todo se bota. Y yo he visto que hay gente que en Transmilenio se ha agarrado por cualquier cosa, hasta por una silla, mis hermanos, hasta por una silla. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Si en algún momento tú ves que alguien te está formando pleito por algo, es mejor que coloques la otra mejilla, es decirle, ¿sabe qué? Yo no voy a pelear por eso, ni me voy a dejar quitar la paz. ¿Quiere la silla? Siéntese. Pero no, siéntese, usted la necesita que más que yo, viejo cacreco, porque usted mejor no, eso no es, ahí sí estaríamos mal. El Señor nos dice, a un gran insulto o una gran provocación, usted no le ponga cuidado. Deje que eso resbale, caiga. En el verso 40, el Señor nos invita a no realizar un pleito y no desgastarnos en esos procesos. Dice, y al que te ponga en pleito y quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Se establecía en ese tiempo, mis hermanos, que la capa no era confiscable. O sea, a una persona se le podía quitar lo que tuviera, pero no se le podía quitar la capa porque servía para cubrir su desnudez, servía para cubrir a esa persona del frío, le servía como si fuera una cobija. Pero el Señor acá está diciendo que para poder evitar resentimientos y odios, es mejor dormir con frío que dormir con odio, que dormir con resentimiento. ¿Ustedes alguna vez han dormido destapados? Mi esposa es de las que me quita las cobijas en la noche. Yo soy muy sufrido, o sea, tras de que me dejan un 10% de la cama, porque ellas, yo no sé por qué ocupan el 90% y nos dejan el 10%. Hombres, ¿estoy diciendo mentiras? No, nosotros allá como unas mansas palomas que ni nos movemos. Y tras de que ni nos movemos, nos quitan las cobijas. Esa sensación del frío es tremenda, ¿cierto? Uno como que le da frío y uno dice, uy, no, algo está pasando. Pero hay algo que es mucho más feo y es dormir con odios, con resentimientos. Porque nos despertamos en la noche y lo primero que pensamos es en eso, ¿cierto? Y el Señor dice, mire, si es por una capa, es mejor que usted la entregue. Pero duerma tranquilo, duerma sin tener esos resentimientos, sin tener odios, sin tener faltas de perdón para otra persona sin tener esa predisposición para otra persona. El versículo 41 habla acerca de la disposición del servicio para quien no nos agrada y se debe hacer de la mejor manera. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, y ve con el 2. En aquel tiempo un soldado romano podía coger un judío y si le digo, usted venga, lléveme la indumentaria. Y no había nada más que le generara cólicos, cólera y cólicos a un judío que tener que llevarle la indumentaria a un soldado romano. Si ¿este qué se cree? Pero él no podía decirle eso, porque si le decía lo cogían y ahí sí le enseñaban cómo era el ojo por ojo y el diente por diente. Y entonces lo cogían y le decía, usted lléveme eso. ¿Sabe qué les está diciendo el Señor? Usted tiene que servir a los demás, a todos, sin importar a quién, y debe hacerlo de la mejor manera, incluso así la persona que te lo está pidiendo no te agrade. Y si te pide 1, ve con el 2. Esto es tremendo. Yo creo que algunos estaban allá, este es mucho hereje y que es que el Hijo de Dios y diciendo todas estas cosas está malinterpretando la palabra. Y el Señor les está diciendo, tienen que servir a los
demás. Mire, los cristianos estamos en disposición de servicio a los otros. Qué bonito es ver una viejita por allá con el mercado que ni lo puede cargar y usted llegar y decirle: su merced, le ayudo, y que las personas digan: bueno. Lastimosamente hoy el tema de la seguridad está tan tremenda que un día me le acerqué a una viejita, le dije: le ayudo, y me dijo: uy, usted me va a robar, y cogí y se fue. Pero un día que usted vea por allá a su vecino que está por allá arreglando el techo, ese vecino que es escandaloso, que hace bochinche, que no lo deja dormir, que le deja el mugre al frente de su casa, que el perro lo saca y va y le hace popó allá enfrente de su casa. ¿Sí tienen de esos vecinos o sí? Un día que usted lo vea por allá haciendo algo, vaya y colabórele, ayúdele. Eso significa poder ayudar a otra persona, aunque esa persona no sea de mis afectos. Es bíblico, mis hermanos. Y no debemos hacerlo así: Dios, Señor, no, ya lo hice porque usted me mandó, pero no quería. Así no funciona. Hay que hacer las cosas con amor, y al final de que usted le ayuda a ese vecino que es cansón, que iba a decir que es casposo, pero no, que es cansón, usted le diga: vecino, ¿le puedo ayudar en algo más? Y el otro le dirá: este man, qué bicho le picó, porque yo bien mala clase que he sido. Este sí parece un verdadero cristiano. Un día voy a ir a esa tal iglesia a ver qué es lo que predican, porque si recibiendo todo lo que yo hago a propósito para fastidiarlo, vino y me ayudó, algo diferente debe haber, mis hermanos. Y el verso 42 dice que al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sabe cuál es el límite aquí? El amor de cada uno de nosotros por el otro. Ese es el límite, no hay más. El Señor no le dice: bueno, y préstale todo lo que tenga, ¿no? Dice: si alguien necesita de ti, dale. Si alguien quiere tomar prestado de ti, no se lo rehuses. El límite es el amor. Y si vamos a ese límite, el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si yo voy a dar algo a él, es lo mismo que yo quisiera para mí, ¿sí? Si alguien un día te pide algo, usted no le diga: Dios te bendiga, y que el pobre siga aguantando hambre. Ayer hablaba con un venezolano, el muchacho me estaba peluqueando, y entonces pasó un señor en una carreta con las cajas de cartón, y él me dijo, estábamos hablando, me dijo: yo siempre le doy la sopita a una persona que la necesite. ¿Sabe por qué? Porque dijo, solamente alguien que ha aguantado hambre sabe lo que significa, y por eso trata de suplir la necesidad de otro. Siempre que tú hagas las cosas por alguien, hazlas como si fueran para ti mismo, porque tú lo debes amar a él como te amas a ti mismo. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que a veces nosotros no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes les pasa también, pero a veces las esposas se miran al espejo y dicen: estoy fea, me veo gorda. Y uno las ve, pero mejor dicho, no digo lo que iba a decir porque es horario familiar, pero uno las ve, mejor dicho. Y nosotros a veces no nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros nos viéramos con los ojos que nos ve el Señor, las cosas en nuestra vida cambiarían y empezaríamos a amar al otro, porque nos podemos ver como el Señor nos ve. Y el Señor termina diciendo algo que es increíble. Dice que todas estas cosas las tenemos que hacer, versículo 41, para que seáis hijos de vuestro Dios. Ojo con esto, porque no solamente es por la gracia. El Señor está diciéndoles aquí: con estos actos ustedes van a ser hijos de Dios. Dice: seréis hijos de Dios. Así como el Señor hace salir, oiga, vean, Dios es muy bueno, me regaló el sol justo en este momento. Así como el sol sale sobre ustedes que son buenos,
está alumbrando en este mismo momento afuera a los que son malos, a los que son perversos. Y así como el sol sale sobre todos, su amor por los demás debe salir sobre los que usted ama, pero también sobre los que no. ¿Usted se imagina si el Señor fuera mala clase? Diría: solo voy a hacer salir el sol sobre el remanente, y sobre los demás oscuridad y tinieblas. El Señor está diciendo: el sol es para todos, porque todos son mi creación. Pero Jesucristo está diciendo: solamente aquel que haga lo que estoy diciendo podrá ser llamado hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ahora, ya para terminar, hay una recompensa. Y el Señor dice: porque si ustedes aman a los que los aman, pues qué chiste, ¿cierto? Es como si uno quisiera hacer dieta comiendo empanadas. Sí, es para que ustedes me puedan entender. Ojalá algún día existiera ese milagro y colocaran la empanada que baja, y usted, mejor dicho, me vería ya de primeras. Pero el Señor está diciendo: no hay nada de gracioso, no hay nada de meritorio en amar al que te ama. Y si ustedes aman a sus enemigos, tendrán una recompensa que se les será entregada en el cielo. Mis hermanos, ojo con nuestro ojo. No nos acostumbremos a vivir según la ley, según lo que se nos fue dicho. Empecemos a mirar qué dice el Señor y cómo tenemos que actuar. Hay enemigos que nosotros nos ganamos de la nada porque no le caemos bien a todo el mundo. Pero el Señor ya nos está diciendo cómo nosotros tenemos que actuar y comportarnos.